Bien, retomamos aquí la sesión y hablamos ahora de ciberseguridad y ciberinteligencia para las exportaciones. Son dos temas de absoluta actualidad y de enorme interés para los empresarios porque, del mismo modo que nadie se dejaría la puerta abierta de su negocio y se iría dejando la sede vacía, sin embargo, sí nos dejamos la puerta abierta a la información de nuestros negocios en más ocasiones de las que sería deseable. Es importante también que sepamos analizar la información que en torno a nuestro negocio y a nuestros clientes se está emitiendo a través de las redes. Para hablar de todos estos temas y de los retos que implican, contamos con Mar López Gil. Ella es Senior Manager de Accenture en el área de Security y anteriormente fue miembro del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías. Mar, cuando quieras. Muchísimas gracias. Habrá turno de preguntas cuando ella termine su intervención. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos, ya casi tardes, ¿no? La verdad es que me gustaría felicitar, ¿no?, primero a la organización de este congreso por apostar, ¿no?, por acompañar, promover y estimular, sobre todo, uno de los procesos que yo creo que es de los más complejos a los que al final se enfrentan las empresas, ¿no?, cuando quieren dar ese salto fuera de nuestras fronteras, ¿no? No solo en Europa, donde ya es casi más fácil, sino en el contexto internacional donde al final nos movemos, ¿no? Como comentaba primero en la presentación, ¿no?, yo creo que es un proceso que no está exento de grandes retos y desafíos, ¿no?, en un escenario global, complejo, ¿no?, y claramente influenciado por esa lucha comercial entre las grandes potencias, sin decir nombres, ¿no? Y yo creo que en la mesa anterior se ha aludido a, bueno, pues países como China o como Estados Unidos, ¿no?, que implica pues cambios en alianzas con Europa, con Latinoamérica y, por supuesto, que impacta al final sobre el negocio, lógicamente, en España y particularmente aquí en Valencia o en cualquier comunidad autónoma o cualquier empresa que, como decía, aborde este proceso, ¿no?, de la internacionalización. Pero hablemos ahora un poco de ese ciberespacio, ¿no?, este nuevo ámbito, no tan nuevo porque si tengo que decir, si me retrotraigo a cuánto tiempo llevamos hablando de ciberseguridad, los expertos, y hay grandes expertos aquí, saben que llevamos más de 30 años hablando de ciberseguridad y parece que esto es nuevo, pero no es así, ¿no? Al final, en este espacio, ¿no?, este espacio virtual, sin fronteras, al que luego aludiré en cuanto a sus características, ¿no?, pues es donde precisamente ahora las principales potencias pues mantienen ese enfrentamiento que comentaba anteriormente, geopolítico, que al final busca pues esa hegemonía en un momento dado, pero a lo largo del tiempo, ¿no?, económica, tecnológica e incluso militar. O sea, no nos olvidemos que el ciberespacio al final no tiene fronteras, ¿no? Y España, a su vez, como comentaba, y Valencia a nivel particular, pues está sujeta a esta confrontación, ¿no? Y son riesgos al final a los que nos enfrentamos, ¿no? Yo me gusta hablar de retos y desafíos, ¿no?, marcados por esta exigencia de este mercado global, que requiere una fuerte tecnificación. En la mesa anterior se ha hablado y en las mesas anteriores se ha hablado de la transformación digital y la digitalización, de la innovación, ¿no?, porque no hablemos solo de tecnología, sino también de innovación o la tecnología aplicada a la innovación para hacer más fácil, ¿no?, los procesos, y en pro de esa competitividad que al final buscamos, ¿no?, como empresa española en este mercado internacional. Y cuando hablamos de riesgos, y también se hablaba en la mesa anterior, no solo debemos hablar de esos riesgos económico-financieros, de mercado, estos políticos a los que aludía, o lo que siempre hemos denominado el riesgo país, ¿no?, sino que hace años que ha entrado en juego este ciberespacio. Este ciberespacio donde hoy trabajamos precisamente en entornos multidimensionales, hiperconectados, absolutamente todo está conectado.
Yo incluso muchas veces con esto de la hiper que siempre utilizamos lo llamo hipercomplejo, porque es un mundo realmente desconocido, cambiante, en perpetuo adaptación, ¿no? y cambio, como digo. Ahora mismo estamos en espacios de trabajo, de cooperación, de compartición de contenidos, donde estas tecnologías de las que hablamos ahora o aquellas disruptivas, que además son abiertas y en muchos casos adaptativas, avanzan modelos de negocio completamente diferentes, ¿no? Llamémosle esta evolución o modelos de trabajo evolucionista y cada vez, como decía, al igual que el ciberespacio y la tecnología, cada vez más complicados, ¿no? Yo me gusta decir que, al igual que observamos los espacios físicos para elegir, por ejemplo, dónde poner un local, un mueble, una barandilla, ¿no? Espacio todo físico o incluso unos muros, hemos de observar aquello que ya no está nuevo, como apuntaba anteriormente, ese ciberespacio, y prestar atención sobre lo que sucede en él y en su alrededor, ¿no? Este espacio al que aludo, pues al final supone una de las principales bases para ayudar a las empresas en estos procesos de internacionalización a los que se enfrentan. Al final, si no estás en el mundo digital, parece que hoy no estás, ¿no? Y ese es un condicionante especial, que genera grandes oportunidades de progreso. Pero, como decía, también esos retos y desafíos y amenazas que al final tienen que estar en esas estrategias de internacionalización de las empresas. O sea, no hablemos solo de digitalización, transformación digital o estar en Internet. Es que supone un reto no solo económico, financiero, sino también en aspectos de seguridad sumamente importante. Este ciberespacio, al final, como decía, tiene unas características especiales. No existen paredes, no existen fronteras. Podemos amueblarlo, pero al final lo estamos amueblando con ceros y unos, llamémoslo así, ¿no? Es un espacio que, como apuntaba al principio, también es cambiante. O sea, lo que hoy es el ciberespacio, mañana es diferente. Vamos creando cosas, creando contenido, amueblándolo con esos ceros y unos que al final son ideas, información, pero también donde hay espacio para los malos, ¿no? Este espacio casi sin control, porque al final nace como algo etéreo, ¿no? Que está ahí y que nos ha ido ayudando a crecer en esas oportunidades para todos, no solo para los negocios, sino también para las administraciones, lógicamente para el ciudadano, y que al final se ha ido incrementando de alguna manera la regulación, pero aún no nos olvidemos que este espacio es muy débil para regularlo, muy complejo para regularlo. Hablábamos de esa integración al final en el ámbito geoeconómico, geopolítico. ¿Cómo regulamos eso en un mercado global? Pues, señores, es muy complicado. Además, en él podemos acceder desde cualquier espacio del mundo, ¿no? Lo comentaba antes con mis compañeros que seguirán en la mesa. O sea, hoy podemos estar en cualquier sitio generando economía, generando negocio, estando en España y trabajando pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, es fácilmente accesible. También me gusta llamarlo como un espacio infinito, ¿no? Que, como decía, al final podemos llenar de mil y una cosas, mil y una ideas, mil y un sistemas, y donde al final suceden miles y millones de operaciones cada día, ¿no? Por dar algunos datos, al final, más del 50% de la población a nivel mundial está conectada a Internet. O sea, imaginemos al final dónde llega todo esto, ¿no? Pero, además, todos estos dispositivos que tenemos al final en nuestros bolsillos, en nuestras empresas, pues están conectados, ¿no? Y, además, superan el número de personas del planeta. El número de líneas móviles supera a la población mundial. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando finalmente, ¿no? Más la tecnología, ¿no? Como digo, este mundo infinito está implementando y amueblándose continuamente con tecnologías de las que pues ayer eran otras y hoy serán diferentes, pero hablemos del 5G, pero es que ya estamos hablando del 6G y las tecnologías que vengan por delante, ¿no? Que al final hacen que todas estas operaciones, toda esta información, todo esto que amuebla el ciberespacio sea cada vez más veloz, ¿no? y esté más interconectado. Como decía, el número de cosas conectadas al final supera a la población mundial, el Internet de las cosas, ¿no? Que además vamos implementando
con esa tecnología de la que se ha hablado también durante la mañana, la inteligencia artificial, la robótica, cómo la tecnología al final ayuda a generar negocios, a generar impacto en la economía, ¿no? Y cada vez pues, tendremos en ese mundo infinito en el que vamos amueblando más datos, más información y todo va ganando pues, espacio, ¿no? En ese ciberespacio. Yo creo que amueblar o pensar en amueblar por materializar aquello que por sí mismo es intangible, ¿no? Amueblar aquello que es intangible, ¿no? Por naturaleza, a mí me parece emocionante, ¿no? El impulsar de alguna manera esa innovación, esa expansión, pero también nuevas formas de trabajo que van pues amueblando el ciberespacio, al final nos va de alguna forma pues poniendo en el suelo cómo trabajar en ese ciberespacio, donde al final, como decía, pues somos nómadas digitales, no solo las personas, sino las empresas, ¿no? Pero como decía, al final todas estas oportunidades también están siendo aprovechadas por actores estatales y no estatales que sobre todo pues, buscan obtener información e ingresos económicos. O sea, al final no dejan de ser una empresa, señores. Una empresa, vamos a llamarla la empresa del mal, ¿no? Que a través de ciberataques o, en su caso, disrupciones tecnológicas o un uso, llamémoslo, fraudulento del ciberespacio, pues intentan monetizar sus acciones. Al final esto es un mercado negro, ¿no? La amenaza, además, se adapta a las circunstancias. Hemos dicho, el ciberespacio es cambiante, tecnológico, hiperconectado. Pues la amenaza también se adapta a estas circunstancias. Y, por tanto, estos actores saben aprovechar todo lo que la tecnología les ofrece. O sea, toda la tecnología de ayer, de hoy y del mañana, si no tenemos en cuenta la ciberseguridad, cada vez será más aprovechada por esos actores estatales y no estatales que intentan que el ciberespacio no sea eso tan bonito que venimos contando hasta ahora. Y al final también pues, nos enfrentamos a esas características del ciberespacio. Les he comentado anteriormente, donde la regulación es débil y compleja y donde además atribuir una acción es sumamente complicado, ¿no? Su único criterio al final de estos actores es conseguir su objetivo, ya sea información, ya sea generar economía de escala, señores. Es que ellos también hablan de negocios, no nos olvidemos, ¿no? Y además su labor es mucho más fácil que la nuestra, ¿no? Porque al final pues nosotros nos tenemos que enfrentar a múltiples ataques posibles, a inversión para, de alguna manera, contrarrestar esas vulnerabilidades que tiene la tecnología o que nos aporta de alguna manera el ciberespacio, donde tenemos que tener contundencia, pero parece que aún no nos hemos dado cuenta. Como decía, hace 30 años hablamos de ciberseguridad y en la mesa de antes no he escuchado hablar del riesgo de la ciberseguridad o del riesgo tecnológico. Perdónenme ustedes, es que eso precisamente es uno de los riesgos más importantes a los que ahora nos enfrentamos en el mundo de la internacionalización. Lógicamente, los de siempre, ¿no? Pero es que el riesgo tecnológico está ahí. Está ahí, y la ciberseguridad. Y estos actores, como digo, son empresas que lo que quieren es monetizar sus actuaciones desde el lado del mal, ¿no? Al final, como diga, este ciberespacio no deja de ser un ámbito de actuación global, donde la amenaza es global. O sea, no hay una amenaza específica para España, para Estados Unidos, no, es que la amenaza es global. Muchas veces también digo que el actor puede hacer un ataque dirigido, pero también no dirigido. O sea, vamos a buscar quién es más vulnerable en este ciberespacio donde todo está conectado, donde se va amueblando con tecnología y por eso vamos. O sea, la inversión en ciberseguridad, señores, es importante. La inversión, de alguna manera, en contrarrestar esa vulnerabilidad de la tecnología es importante, ¿no? Y al final, pues, el tejido empresarial, las infraestructuras críticas, el Estado, ¿no? De alguna manera tiene que ser consciente, y cada vez lo es más, pero no lo suficiente, que se está enfrentando a amenazas convencionales del día a día a las que le hemos puesto el prefijo ciber. Hablamos de terrorismo, ahora ciberterrorismo. Hablamos de espionaje, ciberespionaje. Hablamos de acciones de reivindicación, activismo.
hablamos de ciberguerra. O sea, señores, es que esto no es una broma, no es una broma. O sea, son amenazas que en el día a día han venido impactando en el mundo, ¿no?, a nivel global, que han encontrado un lugar, como decía, con esas características, pues donde no hay control y donde la tecnología al final ha sido desarrollada sin tener en cuenta estos aspectos. Cuando hablamos de ciberespionaje, al final entre estados, entre empresas, o sea, esa competencia desleal, no se nos olvide que eso también se hace. Y se ha hecho a lo largo de los años de otra forma. Bueno, pues ahora tenemos el ciberespacio, que es mucho más fácil. Vale. Ciberdelincuencia, esos mercados negros de la venta ilícita, ¿no?, donde se venden desde ciberataques, pues, o armas, pornografía infantil. O sea, es que a eso también estamos sujetos. Las acciones reivindicativas de grupos como Anonymous o tal, que al final, de alguna manera, pueden hacer daño a la reputación de una empresa. O sea, es que el uso de las redes, y mencionemos por encima la desinformación, al final puede hacer un daño reputacional bastante importante sobre las instituciones y sobre las empresas. Y no nos olvidemos de la ciberguerra. La OTAN, en la Cumbre de Varsovia de 2016, reconoce el ciberespacio como el quinto elemento dominio, ¿vale?, de las operaciones militares. O sea, es que, claro, los que nos dedicamos a esto estamos muy concienciados, lo vivimos y sabemos qué es lo que hay. Pero esto hay que contarlo, yo eso lo entiendo, esto hay que contarlo y salir también de la zona de confort de los que trabajamos en ciberseguridad, que parece que somos también en muchas ocasiones endogámicos. Y nos sentamos en los mismos foros hablando de las mismas cosas, con lo cual siempre nos estamos contando lo mismo. Bueno, pues también en el mundo de la ciberseguridad hay que salir de esa zona de confort, de participar en congresos como este, donde decir, señores, es que para la internacionalización es importante la ciberseguridad y el por qué, ¿no? Al final, pues, todo esto se trata de crear confianza digital, ¿no? Los ciberataques crecen día a día. O sea, esto, no, como decía, no es una broma. En número, en complejidad y sofisticación. O sea, como decía, los malos invierten en hacer, pues, en buscar la mejor forma, vamos a llamarlo así, de atacar aquello que es vulnerable. Y para obtener al final un rédito económico. Al final, los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, pues nacionales, internacionales, los de defensa, el de defensa nacional, el de la Administración, el Centro Criptológico Nacional, el dirigido a la empresa, y ya les doy el tip para que en un momento dado, si les preocupa esto, que les tiene que preocupar, ya les digo yo, pues se dirijan a él, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Pero también el sector privado, al final el sector privado damos servicios de ciberseguridad a las empresas, ¿no? Pues gestionan miles de incidentes, apuntando siempre a que el impacto y la peligrosidad de los mismos cada vez va en aumento. O sea, el ciberataque de hace, dijimos hace 30 años, bueno, pues ya había algún ciberataque, se estaban empezando a diseñar, ¿no?, desde el punto de vista de la universidad, más investigando por qué eran vulnerables esas redes, pero el de hace 30 años no es el de hoy. Pero es que el de hoy no va a ser el de mañana, es que cada vez el malo invierte más y tiene herramientas para hacerlos más complejos, ¿no? Al final también, pues, nos encontramos y no sé si lo habrán escuchado alguna vez también, en el marco del ransomware, ¿no? O sea, al final el ransomware es ese malware que al final termina cifrando tu información y hace que no esté disponible para ti, y el malo al final pues te pide un rescate para poder descifrar esa información, pues está en el día a día y es uno de los por así llamarlo, ciberataques que están creciendo, y ahora haré alusión a algunos datos, ¿no? Lleva arrasando en los últimos años, nos encontramos pues varios de aquel virus de la policía famoso, pero es que en 2017 tuvimos una crisis importante donde empezamos a darnos cuenta realmente de lo importante que era esto, que era WannaCry, ¿no? Ese ransomware que afectó a 192 países, con coste económico para las empresas afectadas importantes. Y no voy a decir ninguna, porque son públicas, las pueden ver ustedes, porque muchas de ellas han enfrentado a inversiones para contrarrestar hasta dónde llegó WannaCry de manera importante, ¿no?
Bueno, pues estos últimos años hablamos de otros, como Emotet, Ryuk. Bueno, pues sin llegar a nombres, al final son ciberataques que nos ocupan y nos deben preocupar. Se ha hablado en la mesa anterior de las cadenas de suministro, pero no se ha hablado de ciberseguridad en las cadenas de suministro. Estamos preocupados porque el servicio o el producto en un momento dado esté disponible, pero es que un ataque a la cadena de suministro también nos impacta sobre el negocio y sobre la empresa. Y si no, y si les interesa a ustedes estos temas, véanse el caso del SolarWinds, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? Al final, todo este tipo de ciberataques pues dañan no solo de manera tecnológica pues, en esa disrupción, sino en la reputación. Al final puede causar esas interrupciones y pérdidas de datos, amenaza a la integridad de los sistemas de seguridad o, como decía, y lo que le preocupa mucho a ustedes, que es las pérdidas económicas importantes, ¿no? Como decía en el último informe de Europol de 2021, pues una de las principales preocupaciones es este ransomware que les comentaba, porque es que está creciendo a niveles agigantados y, como les decía, cada vez de manera más compleja, ¿no? Por otro lado, al final los cibercriminales también pues, han aprovechado, y se comentaba en la mesa anterior, el tema de las compras en línea. Para que les preocupe también a ustedes que cuando tienen sus mercados online, pues también les gusta a los cibercriminales ver cuánta de ciberseguridad hay para ver qué puedo robar. Puedo robar información, ¿no? Puedo robar credenciales de los clientes. Y al final esto es reputación. Imaginen un ciberataque a un banco, que ya los ha habido, pero en el banco en los que ustedes normalmente tienen sus cuentas. ¿Qué confianza le daría a eso si en un momento dado no pueden acceder a su cuenta, no le han robado sus credenciales? En algunos casos, pues ya me han contado, oye, que me han robado dinero. O sea, es que... Y el sector financiero es uno de los que más se preocupa precisamente porque le va en el negocio con todo esto de la banca online. Banca online que tampoco es nueva, porque llevamos hablando de banca online más de 20 años, ¿no? O los troyanos bancarios, lo que decía, que sí es verdad que el sector financiero se ha puesto las pilas, pero ahora estamos en el tema de los dispositivos móviles. Esto le preocupa a Europol, esto no es que te lo esté diciendo yo. Es que esto es una visión, un análisis de a qué se enfrenta Europol cada día y el informe de 2021 y que va cambiando, como les decía, ¿no? Apunta que los troyanos bancarios se han convertido en una amenaza notable por esa creciente popularidad de la banca online que viene al final pues, de la pandemia, de este uso intensivo de la tecnología, donde además ayer hablamos en la cena, desaparecen las oficinas físicas, donde ya lo tienes que hacer todo online. Bueno, pues como decía, los malos también invierten en eso, ¿no? También aquellos ataques conocidos como de denegación de servicio. Es decir, si yo tengo un negocio online y deja de funcionar durante, no sé, días, horas, minutos, eso está impactando sobre mi negocio porque no estoy vendiendo. No estoy vendiendo. Eso, pues, eso también es explotado, como digo, por los malos. Yo creo que, sin duda, el ciberespacio al final nunca se ha mostrado tan inestable, ¿no? Tan hostil. Pero es que esto va a más. Y si no ponemos remedio, desde luego, pues estaremos sujetos cada vez a más desafíos. Por poner alguna cifra, y sí es un poco quizás antigua, pero para que vean ustedes, o sea, el Fondo Monetario Internacional catalogó los ciberataques como un riesgo geopolítico de primer orden en 2019, con pérdidas ocasionadas a compañías que alcanzaron los 2,2 billones de dólares. Una cifra que supera el PIB de Italia y el octavo del planeta. O sea, esto es un negocio, efectivamente. Al final, pues nos encontramos llamémoslo, en una preocupación, doble preocupación, pero una preocupación, llamémoslo 360, ¿no? Donde la digitalización y la transformación digital pues nos preocupa, pero nos debe preocupar la otra parte, ¿no? Es el momento, yo creo, de buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio en este mundo híbrido. Hoy, precisamente, pues estas jornadas son híbridas, ¿no? Ese mundo híbrido donde tenemos que compaginar esa parte más física, esa parte que nos lleva preocupando para la internacionalización de la empresa en el día a día, o por así decirlo, lo convencional y lo no
tan convencional, ¿no? Al final, el mundo virtual y el físico se ha fusionado y, como decía, pues el ecosistema digital, la digitalización y ese desarrollo del ciberespacio, ese entorno global donde al final todo está conectado, pues es un elemento muy destacable a considerar. Un escenario, como decía, pues que al final vivimos en mundos simultáneos, ¿no? Al final este mundo híbrido hace que los negocios en un momento dado compaginen lo físico con lo virtual, lo apuntaba al principio, con esos riesgos convencionales, ¿no? A los que apuntaba, pues ya sean económicos, financieros, de competencia, políticos, de seguridad física, porque también nuestros negocios al final nos preocupa la seguridad física. Y algunos, esos no tan convencionales, que se deben abordar desde ya, de verdad. O sea, se deben abordar desde ya en cualquier proyecto de internacionalización, por esas disrupciones tecnológicas, esas indisponibilidades del servicio, ese robo de datos, ese control de la tecnología, esas fugas de información, ese cifrado de la información. O sea, es que vamos sumando, y yo lo que quiero hacerles conscientes es que la ciberseguridad, de verdad, debe formar parte de la estrategia de negocio cuando una empresa quiere, de alguna manera, evolucionar o seguir ese proceso hacia la internacionalización, ¿no? Donde al final también se presentan pues, situaciones de incertidumbre, y también lo comentaban en la mesa anterior, situaciones de incertidumbre para gestionar estos riesgos habituales, pero es que sumemos los no convencionales, ¿no? O sea, no convencionales para algunos, pero sí convencionales para otros, ¿no? ¿Y qué podemos esperar en los próximos, llamemos 30 años? Pues yo creo que es casi imposible de imaginar, ¿no? La tecnología de hoy no es la del mañana, sin duda. Ayer, precisamente, en la cena en la que estuve, pues hablábamos ya de los temas de realidad virtual y cómo van avanzando, ¿no? O este nuevo modelo de Facebook, de aquello que fue en su momento un intento del Second Life, y ya veremos a ver a dónde va, ¿no? Pues todo esto, si no se desarrolla con medidas de seguridad suficientes, pues iremos mal, ¿no? Y es que ahora, al final, pues nos encontramos en ese siglo de la asimetría, donde pues Internet se ha convertido en ese escenario y esa plataforma que lo permite todo, o casi todo, ¿no? Donde los niveles de interdependencia, esa dependencia que al final tenemos de la tecnología y del ciberespacio, pues nos llevan a sufrir esas situaciones cada vez, llamémoslo, más conflictivas, no solo basadas desde el punto de vista de los Estados en el poder tecnológico, sino también desde el punto de vista de las empresas en esa información, el poder de los datos, ¿no? Lo que dicen ahora que es la gasolina del ciberespacio, o el oro, o como quieran llamarlo, ¿no? Que además ahora mismo pues están siendo utilizados como instrumentos de competencia estratégica. Es decir, esto es como aquella famosa frase atribuida a Francis Bacon de la información y los datos son poder. Pues sí, es así, es así. Cuanto más información y cuanto mejor sepamos explotarla, y hablamos ahí de la ciberinteligencia, pues mejor posicionados estaremos desde la perspectiva de Estado, como Estado, y desde la perspectiva de empresa. O sea, conocer qué está pasando, como decía, en el mundo, en el ciberespacio, es esencial ahora para todo ello, ¿no? Lo que pasa es que este cóctel se complica, como les decía, cuando al final todo esto es agitado por esos actores estatales y no estatales, con intereses estratégicos, geopolíticos, llamémoslo, y económicos también, llamémosles discutibles. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Cuando hablamos de ciberinteligencia. Es una mezcla, yo creo, realmente explosiva. Y luego, una cosa que no se nos puede olvidar, que es aquel llamado eslabón más débil, que es el usuario, al que al final usa la tecnología, pero realmente no sabe utilizarla. O no sabe cómo lo está utilizando. Es decir, la persona que está en el día a día utilizando esa tecnología, que no sabe que en muchos casos lo que está haciendo realmente es vulnerable y puede impactar negativamente a una organización, ya sea a nivel gobierno, ya sea a nivel empresa. En definitiva, al final, pues estas acciones que de alguna manera están dirigidas para causar
daños, ¿no?, utilizando este mundo tan espectacular, tan emocionante como es el ciberespacio, y que pueden terminar impactando y obstaculizando el desarrollo de cualquier empresa, ¿no? Yo creo que son varios desafíos los que debemos abordar, ¿no?, para que asentemos de alguna manera esa confianza digital que tanto necesitamos desde tantos puntos de vista en un entorno que cambia tan rápidamente, ¿no? Al final llamemos seguridad, confianza, información, ¿no?, que nos haga de alguna manera gestionar esa incertidumbre, de cómo explotar los datos, ¿vale?, para apoyar la toma de decisiones, para que de alguna manera tomemos decisiones informadas en base a información que está en el ciberespacio, donde la cooperación y el intercambio de información y muchas veces cooperar con nuestra competencia es esencial, porque al final hay espacio para todos. Decía, es que este espacio del ciberespacio es casi infinito y donde todos aportamos de alguna manera un granito de arena en uno o en otro espacio. Pero también en el campo de la ciberseguridad. Ahí sí que es realmente importante ese intercambio de información y esa colaboración, porque, como decía, la amenaza es global y puede ir a por ti, pero puede ir a por todos. Y veamos lo que pasó con WannaCry en 2017, ¿no? 192 países afectados. Pues tenemos que seguir avanzando, ¿no?, en nuestros intereses estratégicos, ¿no?, de España, en este caso, de Valencia en concreto, en la continuidad de sus servicios, en la internacionalización, ya es que la palabra cuesta, ¿no?, en la seguridad de sus cadenas de suministro, como decían nuestros compañeros anteriores, pero también desde el punto de vista de la ciberseguridad, en la seguridad de las comunicaciones y ampliando esta visión en la estrategia de empresa, en la estrategia de crecimiento, ¿no?, hacia estos nuevos riesgos no tan nuevos y amenazas pues, que se nos presentan. ¿Cómo debemos seguir avanzando? ¿Cómo pienso que debemos seguir avanzando? Pues al final, de alguna manera, tenemos que ser resilientes, ¿no? Esa palabra famosa, resiliente ante esta incertidumbre. Complejo. O sea, cómo realmente posicionarse en estos mercados globales de manera competitiva, siendo ciberseguros, sin saber lo que va a pasar mañana y que, además, pues no sepamos en un momento dado utilizar la información, la ciberinteligencia. Dios mío de mi vida, qué complejidad. Bueno, para eso están, al final, organizaciones como las que están organizando este congreso para ayudar, ¿no?, para ayudar a las empresas especialmente pues, a abordar todos esos desafíos a los que se enfrentan cuando deciden jugar un papel en el mercado global, ¿no?, y donde al final pues, tienen que jugar también con ese equilibrio entre lo físico y lo virtual. Se trata de un proceso estratégico, ¿no?, que al final implique pues, prepararlas para, como decía, competir y aprovechar estas nuevas oportunidades. No nos olvidemos que el ciberespacio está lleno de oportunidades de todo tipo. O sea, lo hemos dicho, comercio online, intercambio de información, acceso al cliente de manera más rápida, usando toda esta tecnología, inteligencia artificial, chatbots. O sea, es que si nos ponemos a pensarlo es totalmente emocionante. A mí es que la tecnología realmente me emociona y cada día que veo un avance tecnológico, perdónenme la expresión, yo flipo. O sea, el ver que se materializa en muchas ocasiones aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción y que ya vamos por delante y que ni siquiera somos capaces de ver qué va a pasar en el futuro cuando ves esos avances en la robótica, en la inteligencia artificial. Yo es que me emocione de verdad. Pero claro, siempre pensando que estamos en ese entorno VUCA, ¿no?, que llaman ahora el volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde la ciberseguridad pues, es un elemento de importancia a la altura de la seguridad nacional. O sea, como les decía, no es ninguna broma. A la altura de la seguridad nacional, y yo creo que existen herramientas, esas herramientas de apoyo más allá del asesoramiento pues, de organizaciones como esta, el ICEX, IBACE, etcétera, etcétera, que ayudan a la empresa, pues existen documentos estratégicos que también nos dan pistas a qué está pasando en el mundo, ¿no? Y que muchas veces desde España pues, no se valoran lo suficientemente, ¿no?, que es como, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional.
¿Ustedes alguna vez sabían que en España ya llevamos la segunda, vamos a por la tercera para este año, si Dios quiere, de seguridad nacional? Porque es que eso da pistas, riesgos y amenazas que hay en España frente, por ejemplo, al mundo internacional. Pues es que eso da pistas. Si nos bajamos a la ciberseguridad, existen dos estrategias, 2013-2019. He tenido la oportunidad y el gran honor de poder coordinar ambas estrategias. Pues eso da pistas. Da pistas de qué líneas deben abordar de alguna manera las empresas, las administraciones, etcétera, etcétera, en materia de ciberseguridad. Pero es que esto muchas veces dice, pues eso es un papel que han hecho ahí. No, es que de verdad es la hoja de ruta de España, en este caso, para mejorar la ciberseguridad y contribuir a un ciberespacio más seguro. Y muchas veces, ay, papelillo ese. No, señores, de verdad, es que léansela porque da muchas pistas hacia dónde vamos, quién es el responsable, cómo puedo pedir ayuda, en qué se va a invertir en materia de ciberseguridad. Es impresionante si uno lo lee desde una perspectiva diferente a la de la seguridad nacional. En este caso, desde la internacionalización y el desarrollo en un mercado global. Si lo ven desde esa perspectiva, les digo de verdad que dan muchas pistas, ¿no? Y como decía, y bueno, yo al final dije que me iba a cortar algo el tiempo, pero me enrollo y me gusta mucho hablar de este tema porque me emociona como habrán supuesto y me gusta, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué dice esa estrategia, ¿no? Esa estrategia de ciberseguridad? Algunas pinceladas. Y yo creo que lo han hablado también de manera más generalista en otro contexto, no en el contexto de la ciberseguridad, pero al final es aplicable, ¿no? Porque al final todo esto es aplicable. Primero, la concienciación, la cultura de ciberseguridad, el que realmente nos preocupemos de que esto es una amenaza y que tenemos que poner de alguna manera, no llamémosle puerta al campo, pero sí contramedidas para ser más seguro, porque va en nuestro negocio, va en nuestra continuidad del servicio que prestamos, va en la reputación, va en muchísimos conceptos que desde el punto de vista de la empresa deben ser valorados y abordados, ¿no? Va en tener en cuenta el riesgo cibernético como un riesgo también a la exportación, es decir, porque cuando nosotros estamos trabajando en un mercado global, ya hablaba de que la amenaza es global, o sea, no porque protejamos nuestro negocio solo aquí en España es suficiente, ¿no? Si tenemos pensado saltar al mundo internacional, pues las amenazas son globales. O sea, son para todos sitios, ¿no? Y he apuntado algunas de ellas como las que más nos preocupan en el contexto internacional. Ese ransomware, ese phishing, esas distintas modalidades que existen, esa parte de vigilancia digital de nuestra marca, de nuestra reputación, pues todo eso está ahí. Sí es verdad que la marca y la reputación en muchos casos pues se vinculaba al tema del marketing, ¿vale? Pues que yo lo he trabajado desde el punto de vista del marketing, pero es que ahora realmente con el impulso de las redes sociales, etcétera, etcétera, pues bueno, debe ser de alguna manera vigilado también, ¿no? Para, pues, realmente que cuando tengamos una estrategia de internacionalización, pues consigamos nuestros objetivos de negocio, ¿no? Al final, parte de la base del impulso del cambio de la mentalidad, ¿no? De la dirección también, o sea, de aquel que lidera el proyecto, aquel que está en lo más alto de la empresa, de decir, ostras, es que, verdad, es que esto es importante, es que si me pasa algo de lo que me han contado que puede pasar en temas de ciberseguridad, me puedo enfrentar a que en 3 meses tenga que cerrar mi negocio. Y lo he visto. O sea, cuando una pequeña empresa, sin medida de ciberseguridad ninguna, pues ha sido atacada por un ransomware y como no tenía pues las medidas, copias de seguridad, bueno, cosas más técnicas, ¿vale? Pues ha cerrado en 3 meses porque no podía responder realmente al desafío de la ciberseguridad, ¿no? Inversión. Ahora vamos por la pasta, ¿no? Inversión. Esto no se hace gratis. Para esto hay que invertir. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en esa ciberseguridad, hay que invertir, y lo comentaban anteriormente, en talento, en personas. Las personas, el talento, las personas que se dedican y nos dedicamos a la ciberseguridad son escasas.
tengo que decir, pero también son escasas en el mundo tecnológico, lo hablaban antes. O sea, estamos hablando de transformación digital y se están encontrando problemas para ayudar en esa transformación digital. Pues si encima nos vamos al nicho de la ciberseguridad, aún peor. O sea, peor, te quiero decir. Hay muy pocos recursos disponibles. Entonces, bueno, al final, pues de alguna manera hay que abordar este tema del talento, es decir, la recualificación, la formación dentro de la empresa, fuera de la empresa, apoyarse de empresas que se dedican a la ciberseguridad. Aquí en Valencia hay algunas de referencia, sino en empresas como la nuestra internacional, y ya me voy a poner un poquito el pin este de Accenture, ¿no? Pues hay muchas empresas a nivel nacional e internacional que ayudan a esa ciberseguridad, a hacer esos análisis de riesgos que al final necesitan para tener ese objetivo de negocio, porque al final no nos olvidemos que es que las empresas se internacionalizan porque tienen un objetivo de inversión, por supuesto, crecimiento, pero sobre todo en la cuenta de resultados. O sea, eso no se nos puede olvidar, pero es que la ciberseguridad puede impactar, ¿no?, sobre esa cuenta de resultados. Yo creo que debemos seguir persistiendo, y como yo digo muchas veces, ciberpersistiendo, ¿no?, en que todo esto cale en la ciudadanía, hablemos de esa cultura de ciberseguridad, cale en las organizaciones de todo tipo, ya sean públicas o privadas, y, por supuesto, pues cale en aquellos no solo que a lo mejor quieran emprender, sino que también emprendan en el mercado internacional, ¿no? Al final, esto no es un camino que se pueda recorrer solos. O sea, en el mundo de la ciberseguridad, precisamente, en el mundo de la ciberinteligencia, ¿no?, una de las principales características, o por así decirlo, prerrogativas, es la colaboración. La colaboración y la cooperación. La cooperación siempre se ha visto desde el punto de vista de la colaboración público-privada, ¿no? Yo he trabajado muchos años en impulsar de alguna manera esa colaboración público-privada. Pero es que se nos ha olvidado, y yo lo he reivindicado muchas veces, esa colaboración privada-privada. Es que no existe. O no existe todo lo que quisiéramos, ¿no? Porque al final los sectores, todos atacados, sea el que sea, se está enfrentando a estos retos, a los retos que venimos hablando, esta ciberdelincuencia, este ciberespionaje, y de alguna manera contrarrestarlos no se puede hacer de manera aislada, sino en colaboración e intercambiando información. Es algo que se venía, como decía, apostando desde la administración pública en ese intercambio de información y colaboración público-privada, pero es que el sector privado tiene que sentarse. De verdad, el sector privado en el sector financiero se sienta y habla de los riesgos y amenazas en el ciberespacio para el sector financiero, pero es que otros sectores, perdónenme, no lo encuentro. Y como digo, aquí hay espacio para todos, hay espacio para pequeñas empresas, para empresas medianas, para grandes empresas, para ciudadanos, para asociaciones. Es que de verdad, sin duda, entre esta amenaza que, como decía, cada vez es más compleja, debemos sentarnos porque es, como apuntaba, una cuestión de seguridad nacional. No es una cuestión ni un capricho ni una moda. Todo el mundo dice, es que esto de la ciberseguridad está de moda. No, es que es la principal amenaza a la que se llevan enfrentando los gobiernos del mundo. Y si no, echen un vistazo, como ya les he comentado, a nuestras estrategias, las de España, pero también existen a nivel global. O sea, esto no es un capricho tampoco de España, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que poner al lado de nuestros amigos y aliados, teniendo de alguna manera pues esas estructuras, esos modelos de gobernanza de la seguridad nacional para que haya ese intercambio de información y esa colaboración también entre Estados, amigos y aliados, ¿vale? Porque el resto pues ya se sabe por dónde. Como digo, esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, el camino está lleno de curvas, pero yo creo que entre todos, en esa colaboración, en ese conocimiento de la amenaza, en ese intercambio de información, todos tenemos nuestro granito de arena, nuestra pieza del puzzle que aportar, y sin duda seguiremos avanzando, espero que de buena manera, para contribuir a que nuestra empresa española, nuestra empresa valenciana, nuestra empresa andaluza, además de abordar esos riesgos generales, llamémosle financieros, económicos, de posicionamiento, de competitividad, sean también ciberseguros para crear una confianza digital en el mercado español, con esa marca España, ¿no?,
que tenemos que defender y que nos tenemos que creer, porque en España hacemos cosas muy bien y muy buenas. Somos referentes, pero siempre nos gusta ver el vaso medio vacío. Así que les invito a considerar el riesgo de la ciberseguridad, que lo implementen en sus estrategias de internacionalización y que tanto el sector público como el sector privado está para ayudarle también a abordar en un momento dado pues, esos riesgos, conocerlos y ayudarles a contrarrestarlos. Muchísimas gracias. Hemos previsto un turno de preguntas y alguna pregunta a lo mejor rápida podemos abordarla. ¿Ha quedado todo claro? Pues listo. Pues muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Mar, por la información. Yo creo que ha dibujado un panorama que, cuando menos, nos ha dejado bien claro la necesidad de implicarnos desde nuestras empresas y desde todas las instancias en este tema de la ciberseguridad. Yo ruego, por favor, a los participantes en la mesa de debate que vayan subiendo al estrado y comenzamos en unos minutines esta última mesa de debate de la jornada. Muchas gracias.